Muy buenos días, mis apreciados oyentes y hermanos en la fe. ¿Cómo hemos amanecido hoy 28 de julio? Por la gracia de Dios, estamos bien, con salud, dispuestos una vez más para llevar esperanza a tu vida. Leemos en el libro de Efesios, capítulo 6, versículo 13. Por tanto, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, quedar firmes. La mejor defensa. Voy a mencionar algunas cosas que contienen lo que son las guerras para entrar en el tema que nos compete para este día. ¿Qué es la armadura? La armadura es la protección para la guerra. También se le llama armadura al conjunto de piezas de metal articulados con que los guerreros se protegen el cuerpo o parte de este. También el diccionario define armadura como el conjunto de piezas o elementos que sirven como sostén rígido, por ejemplo, el que sostiene la cubierta o el tejado en un edificio. Voy a mencionar una de las guerras que en los últimos años fue bastante sobresaliente e importante. Ninguna guerra es bonita, pero para el caso que nos compete en este momento, haré mención de una de ellas. Me refiero a la guerra de tres países contra un país bien pequeño. Semanas antes de los enfrentamientos, los líderes políticos de tres países, Egipto, Siria y Jordania, parte aún de Libia, dejaron claro en su euforia el exterminio, la destrucción y la aniquilación de un país llamado Israel. Israel estaba siendo estrangulado y necesitaba desatar el nudo que tenía en su cuello. Así que la mañana del 5 de junio de 1967, el gobierno del primer ministro Levi Eshkol lanzó un ataque aéreo sorpresa y destruyó el 90% de los aviones militares de Egipto, asimismo de Siria. La doctrina militar israelí siempre contempló llevar las fuerzas y confrontaciones bélicas fuera del territorio, cerca de los adversarios, porque una guerra en su territorio causaría una enorme cantidad de víctimas debido a sus reducidas dimensiones y a la alta concentración de su población en un mismo lugar. ¿Por qué Israel era más fuerte en esa guerra? Que lo demostró. Bueno, porque todo el país estaba comprometido en el mismo esfuerzo. Requería enormes recursos para mantener el alto nivel de alerta. Todo el país y toda la economía había sido movilizada para responder a la amenaza. Me pregunto en esta hora, tú, mi amado en la fe, ¿cuánto tiempo, cuánto de tu dinero, de tus recursos, de tus destrezas inviertes para la defensa de los tuyos en tu casa? ¿Para la defensa de tu familia? ¿De los que crees que son importantes en tu vida? Y entendamos bien a qué me refiero con cuánto invertimos en la defensa de los nuestros. Me refiero a la defensa de los ataques del enemigo. Necesitamos estar a la defensiva, querido. No esperemos el ataque del enemigo. Mantengámonos en la lucha, en la fe, y perseveremos. El apóstol San Pablo utiliza la figura de un soldado para ilustrar la armadura del creyente. Hoy nos detendremos en la armadura defensiva de base. Y a pesar que la palabra de Dios es la espada de doble filo, la vamos a dejar reservada para una sesión posterior. Hablemos entonces de la armadura que el apóstol Pablo señala para nosotros, los seguidores de Cristo, en esta guerra espiritual que tenemos. Número 1, el cinto de la verdad. Sujeta la túnica que distinguía al soldado y que la cubría el cuerpo. El cinto mantenía unidas las otras partes de la armadura. Cristo Jesús, como la verdad, es la fuerza integradora en la vida de todos nosotros, los que decimos ser creyentes, seguidores de Cristo, victoriosos. Pablo dice que los que son de Cristo están recubiertos de Cristo. Veamos
otra parte de la armadura, la coraza de justicia, hecha de las placas de metal colocadas sobre la túnica, servía para proteger los órganos vitales como el corazón, los pulmones. Además, cubría el cuerpo, frente y espalda, desde el cuello hasta los músculos, y simboliza la justicia del creyente en Cristo Jesús. Ahora veamos el calzado del Evangelio. El soldado romano usaba sandalias con tachuelas en las suelas, lo cual le daba más firmeza para la batalla. Estas sandalias eran livianas, pero eran hasta casi la mitad de la pierna. El Evangelio es el sustento sobre el cual está en pie el cristiano. Ese Evangelio produce paz por la seguridad de la victoria, por la gracia de Dios, siempre listos para testificar. ¿Y tú, amado en la fe, estás listo para dar testimonio de tu fe? ¿De en quién crees? Quiera Dios que así sea. Jovencito, allí en la universidad, donde trabajas, ¿estás listo para dar fe de tu Señor y Salvador Jesucristo? Te invito a que lo hagas. El escudo de la fe no era un escudo pequeño, sino de algo más de 1 metro por medio metro, hecho de madera y de cuero. Protegía de las lanzas, las flechas, y como si fuera un muro protector o una cubierta sólida de un grupo compacto. En la lucha del creyente, de nosotros, no estamos solos. Somos un ejército con una fe viviente en el poder de Dios, el yelmo de la salvación. Si los dardos del enemigo daban en el escudo, se apagaban y caían. Por eso apuntaban a la cabeza, es decir, a matar. El yelmo en la cabeza ilustra una mente controlada por Dios. ¿Qué es lo que controla tu mente, mi amado, mi apreciado oyente? Quiera Dios que quien controle tu mente sea el Espíritu Santo. El casco o el yelmo tenía como función resguardar la cabeza y la nuca. El creyente que estudia y aplica la Biblia está protegido por el yelmo de la salvación. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, página 267, escrito por Elena de White, ella dice: aun cuando las fuerzas físicas del apóstol declinaban, él, el apóstol Pablo, se defendía del poder del enemigo, pues declaraba fiel y resueltamente el Evangelio de Cristo. ¿Y nosotros? ¿Qué se dirá? ¿Estamos resueltos a predicar este mensaje de salvación, de advertencia a la humanidad? Revestidos de toda la armadura de Dios, este héroe de la cruz, el apóstol San Pablo, proseguía la lucha. Su voz animosa lo proclamaba triunfante en el combate. Mis amados en la fe, hoy más que nunca necesitamos el cinto de la verdad, la coraza de justicia, el calzado del Evangelio, el escudo de la fe y el yelmo de la salvación, la espada de doble filo, la palabra de Dios, para defendernos de los dardos del maligno y resistir cada situación con las estrategias que Dios nos ha señalado con anterioridad. En la Biblia se registran, tú puedes ver ahí las armas que en la Biblia se utilizaban, aparte de las que ya nosotros conocemos, que son evidentes, flechas, lanzas, pero hay armas que también Dios ilustró, estrategias que les enseñó a estos siervos y siervas de Dios para luchar. Ahí vemos a David. ¿Cuál fue su arma, su estrategia? Una simple onda con unas piedrecitas. Vemos ahí a Gedeón luchando con 300 hombres frente a un ejército inmensurable. ¿Con qué? Con linternas, con jarros de barro. Vemos allá a Josué. Los de Jericó esperaban ver el armamento del pueblo de Israel, pero solo podían ver que en silencio daban una vuelta a Jericó. Y el 7º día, especialmente 7 vueltas. Y luego la estrategia, dar un grito por Jehová.
y por Josué, y los muros cayeron. También delante de ti, querido, caerá cualquier estrategia del diablo si tú te aferras a la palabra de Dios, si tú te pones la armadura que Dios nos ha señalado. En una guerra, querido oyente, solo hay dos ejércitos, los derrotados y los victoriosos. Te invito a que te unas al ejército de Cristo, porque Satanás es un enemigo que ya fue vencido en la cruz del Calvario por Jesucristo, nuestro capitán. Date la oportunidad, mi amado, de estar entre los redimidos, entre los vencedores. Dice Apocalipsis capítulo 7, versículo 14, y él me dijo, estos son los que han venido de la gran tribulación. Han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Estas son armas, querido. Isaías 1:18. Jehová nos dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Primera de San Juan, capítulo 4, 4 y 5, también nos dice, ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Y tú, apreciado, ¿lo crees? ¿Crees que Jesús es el Hijo de Dios? El que murió, resucitó, el que vive, el que intercede por ti y el que pronto aparecerá en las nubes de los cielos para venir a recoger a aquellos que han militado en su ejército. Y no simplemente militado, sino que han salido victoriosos de las acechanzas del enemigo. Todo el que nace de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria, dice el apóstol Juan, que vence al mundo, nuestra fe. Te invito, mi amado, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a venir a formar parte del ejército de salvación, el ejército de nuestro Salvador Jesucristo. Y tú, mi amado, en la fe, continuemos en la batalla, peleando la buena batalla de la fe, perseverando, orando, velando. No desmayemos y no seamos también de aquellos que andamos espiando al enemigo. Hay diferentes estrategias que Dios nos ha enseñado, pero las que funcionan ya están en las Sagradas Escrituras. Armémonos entonces de ellas para salir triunfantes y vencer en el nombre del Señor. Si Dios lo permite, aquí estaremos mañana para hablar específicamente de la espada de doble filo. La paz de Cristo quede contigo. Amén.